Muy buenas tardes, bienvenidos a nuestro programa Palestinos por el Mundo, la voz nuestra en El Salvador y tratamos que sea para Centroamérica y para todo el continente. También sabemos muy bien que llega nuestro programa mucho más allá que El Salvador, y la verdad tratamos que sepa la gente más que todo en nuestros hermanos, hijos palestinos, sobre el tema, sobre la causa palestina, y en boca de gente experta, gente que sabe la verdad y lo dice la verdad. Damos gracias a WOW TV por la oportunidad, el que me da siempre a nosotros para llevar este voz a nuestros hermanos palestinos y nuestra gente solidaria, quien creamos mucho en ellos y sabemos que nuestro trabajo sin ellos no tiene mucha validez, porque la propaganda del lobby sionista es muy fuerte y afecta bastante a nosotros, más que todo aprovechando el lado religioso y tratando de quitar o discriminar a un palestino, a un árabe, que sea musulmán o cristiano. Solo dan razón a un judío con una visión cristiana muy confundida y muy engañosa. Damos la bienvenida a nuestro invitado de hoy, el Ariel Barrera Haddad, desde Colombia. Muchas gracias nuevamente en este programa. Muchas gracias por tenerme en cuenta. Yo siempre estoy dispuesto a todos estos temas con la causa palestina para que, digamos, divulgar un poco más un mensaje de más, digamos, conocimiento de la historia de Palestina, de la causa palestina, de los pueblos árabes, desde una óptica que quizás los medios tradicionales o los medios masivos que las grandes corporaciones no difunden. Yo siempre estaré dispuesto a colaborar digamos, y a participar y a ser, digamos, una persona que esté siempre al lado de la causa palestina, porque es una causa justa. Y yo digo que en esta causa no hay neutralidades. O estamos de un lado o estamos del otro. Digamos, en las cosas justas no puede haber neutralidades. Así es. Bienvenido. Mucha gente lo conoce a Ariel aquí en América Latina, más que todo en Colombia. Ariel, nacido en Cartagena, Colombia, un administrador de empresas con una experiencia amplia en el sector de transporte marítimo y muchas otras cosas más, más que es un miembro de la Asociación Cultural Colombo Árabe de Cartagena de Indias desde el 2006. También es un investigador de cultura árabe, de la emigración árabe en Colombia. Y para mí es un gran internacionalista, un nacionalista árabe, porque aquí no está defendiendo la causa un palestino, pero un nacionalista libanés árabe. Bienvenido. Y sabe, de aquella vez yo me olvidé a preguntarte sobre sus investigaciones de la música afrocaribeña, donde ha sido instructor de talleres y de conferencias. Me interesa bastante sobre eso. Sí, es que bueno, yo desde muy joven, desde adolescente, digamos, yo era percusionista
percusionista de lo que es la percusión del Caribe colombiano, afrocolombiana. También manejo la que es la percusión afrocubana y también soy guitarrista. Entonces, yo no fui un músico destacado, pero sí me gustó la investigación. Entonces, en ese sentido, yo he llevado a cabo investigaciones sobre los ritmos del Caribe colombiano, donde hay que hacer muchas revisiones, incluso también encontrar los puntos de contacto con lo que hay en Panamá, porque digamos hay un enlace de la música afrocolombiana también con la música afropanameña. Hay mucha relación. Entonces, a veces se dice, no, de Colombia fue a Panamá, o bueno, pues puede decir de Panamá a Colombia también. Pues digamos, en un momento de la historia estuvimos unidos y bueno, hubo mucha relación. Y entonces, bueno, es uno de los temas míos preferidos, digamos, de investigación musical, porque bueno, me gusta mucho la música y la investigación en cuanto a lo que son los ritmos afrocaribeños y su relación en su origen en África. Sí, sí, muy interesante, porque, por ejemplo, aquí en El Salvador casi no tenemos gente de origen africano, muy poca, solo Honduras, Nicaragua, hay mucho en Colombia, el Caribe latinoamericano, ¿verdad? Y fueron muy discriminados, por eso yo quería tocar este punto, pero gracias. Así la siguiente va a ser, vamos a entrevistarlo como músico, Ariel. Sí, también puede ser eso, digamos, la relación de África en América, y incluso que muchos de los esclavizados traídos inicialmente a América eran musulmanes, y eso es algo que poco se conoce, eran de países que ya estaban islamizados. Así, bueno, la verdad merece. Además, yo tengo un trabajo hice una conferencia sobre los afropalestinos. Y es una historia también relacionada con el esclavismo y con la peregrinación religiosa desde países, desde origen africano, desde el África subsahariana hacia Palestina. Entonces, digamos que hay a veces puntos en común también de pueblos africanos que fueron traídos a América con los que fueron llevados a Palestina y también a otras partes del mundo árabe. Sí, es cierto. La verdad ya no tenemos casi. Yo conocí una familia y hay una luchadora palestina de Jerusalén, morena, que fue presa por largo tiempo hasta que fue un intercambio de prisioneros y logró tener su libertad. Bueno que hablamos otro día esto, pero Sí. hoy yo quisiera preguntarte, porque la verdad yo soy convencido que Israel no tiene ninguna legalidad en Palestina, ni religiosa, ni histórica, ni legal humanitaria. Por ejemplo, ¿cómo usted ve la narrativa judía hablando de hijos de Dios, de tierra prometida, con la realidad histórica y la realidad de el que lograron los arqueólogos encontrar en Jerusalén, por ejemplo, cuando hablan del templo? El templo, yo traté de leer un poquito, tiene un tamaño tan pequeño, pero cuando hablan de tantos kilos de oro que metieron, de bronce, o los miles y miles de árboles que trajeron de Líbano, francamente una falla y no encaje y no cabe todo en un templo, lo considero imaginario. Bueno, primero, la narrativa judía es una narrativa teológica, una narrativa religiosa. Lo que pasa es que el sionismo la ha utilizado como si los judíos fuera lo mismo que el sionismo. Y también que a lo largo de la historia, desde que Roma oficializa el cristianismo, se ha concebido que los judíos son un pueblo diferente.
son el mismo pueblo, son un pueblo que dispersaron de Palestina o de Judea hace casi 2000 años. Entonces se ha concebido esa idea y ha quedado digamos, en la mente de la humanidad o de medio mundo, y es difícil que la gente asuma otro concepto o una revisión histórica al respecto. La narrativa judía, yo diría que es una narrativa con el perdón de las personas que practican el judaísmo, es una narrativa mitológica. Lo mismo se podría decir de algunas cuestiones del cristianismo o del islam, que pueden ser mitológicas, pueden ser leyendas, pues dentro del de otro punto de vista puede ser una narrativa teológica. Eso no es histórico. Entonces, si vamos a ir al campo histórico, esas narrativas no pueden ser tenidas en cuenta como unas verdades históricas. Y ese ha sido un problema y por lo tanto desde la década del 50, los mismos historiadores en consenso resolvieron o decidieron que las narrativas de los libros sagrados, sea el Tanaj judío, el Talmud, sea la Biblia, sea el Corán, no son libros históricos. Por lo tanto, para apoyarnos en una verdad o en una verdad histórica sobre la historia de Palestina, no podemos tomar esos libros. Otra cosa es que hagan parte del patrimonio cultural y mítico religioso de la región. Es ya otra cosa. Y es algo que yo siempre he pensado. La narrativa judaica, y no solo la judaica, la samaritana también, son parte de la narrativa mitológica, religiosa, mitológica de Palestina. Le pertenece también al pueblo palestino. Lo que pasa es que nadie tiene en cuenta que los pueblos a lo largo de la historia evolucionan o cambian de lenguas, cambian de creencias, pero son, digamos, la misma corriente de la misma descendencia de hace milenios, pero lo que han cambiado es culturalmente, y eso es lo que ha pasado en Palestina, como han pasado en otros pueblos cercanos, Siria o en Egipto, que la población lo que hace es que ha cambiado de lengua, ha cambiado de creencia, y eso es algo que ha pasado no solo en Palestina, sino en todos los pueblos del mundo, y por lo tanto todavía se asume que los que fueron a Palestina por cuenta del sionismo son los mismos de hace 2000 años, y por lo tanto ahí caemos en un error garrafal, porque digamos se está olvidando la historia del pueblo palestino. Se está asumiendo que los palestinos son a partir desde la llegada del Imperio Árabe, y no, el ADN del palestino estaba ahí desde hace milenios, desde la prehistoria. Y por lo tanto, la religiosidad, para tomarla como una base histórica, no es un argumento válido. Es más, si nosotros queremos hablar de muchas cosas que hay en Palestina, que de la agencia judía cuando llegó con el sionismo se apropió de ellas, nos encontramos que no fueron ni siquiera obras de hace más de 2000 años. Por ejemplo, la tumba de Judá, que estaba en el pueblo de Abasille, o Yahudilla, que le llamaban antes en la década del 30. Esa tumba no fue construida por judíos, esa tumba fue construida por musulmanes. Es más, la misma arquitectura lo demuestra, porque es de la época de los mamelucos. Los grabados, las letras en piedras demuestran eso. Sin embargo, el sionismo llegó y puso unos latones con pintura, con letras hebraicas, y prácticamente no destruye el patrimonio o atenta contra el patrimonio colocando esos latones con pintura. Y ahí hay muchas cosas que son así. En realidad, la huella judaica mismo en Jerusalén, que es la que vemos que debajo de la mezquita de Al-Aqsa prácticamente han cavado, y todo lo que encuentran es de la cultura cananea. Entonces, no se está teniendo en cuenta que hay una continuidad de la cultura cananea hasta hoy, que son árabes, y que hay un proceso de cambios culturales, como son la lengua, que es fundamental, y las creencias, porque se pasó del politeísmo a un monoteísmo yavista, que eso lo deberíamos explicar cómo es el origen del monoteísmo yavista.
y al monoteísmo cristiano y al monoteísmo islámico. Incluso no se habla tampoco de que, bueno, y los palestinos, también hay palestinos que pueden ser ateos, que pueden ser agnósticos, y eso no se tiene en cuenta. Siempre se está hablando de, como si fuera una guerra religiosa, un conflicto religioso. Simplemente se está peleando la tierra en Palestina. Bueno, eso quizás, bueno, más adelante podremos avanzar más en un tema para... Sí. La verdad tiene mucha razón. Yo leí también sobre esto, hasta arqueólogos judíos, y hay una inglesa que lo echaron de allá porque dijo que no hay nada abajo de esta mezquita. Aún ahorita está colgada en el aire, tanto que trataron de encontrar algo, pero en la realidad no hay y jamás lo van a encontrar. Jerusalén es cananea, es árabe, es romana, es todo el que querrás, menos de este templo, y tal vez deben de buscarlo en otro lado en el mundo. Pero sí, yo tratando de hablar sobre la legitimidad de Israel. Históricamente ya sabemos que la verdad es una narrativa con muchas mentiras y no es correcta. Aún tratan de pintarla de las cosas más bellas del que puede ser bíblicamente, cristianamente, y la verdad, yo como cristiano palestino lo rechazo. Pero si llegamos más cerca, a principio del siglo XIX, crea que Sykes-Picot, el francés y el inglés, el que prometieron los árabes bastante para apoyarlos contra el turco ocupante musulmán en aquel entonces. Pero el nacionalismo árabe creyó en ellos y entendieron que van a tener cerca la libertad de este mundo árabe y lo apoyaron. Fueron tradicionados los árabes por tanto estos dos imperios, estos dos ministros, y este otro reflejo de la discriminación sobre el mundo árabe y más que todo sobre el que pasó en Palestina. Sí, bueno, volviendo un poco a lo anterior, vemos el caso quizás el arqueólogo más famoso que tienen los israelíes, que se llama Israel Finkelstein. Él escribió un libro que se llama La Biblia desenterrada. Y prácticamente él dice, él no quiere negar digamos, a lo que llaman pueblo judío, no lo quiere negar. Pero lo que sí avanzó fue en reconocer que también eran de origen cananeo, que esos judíos antiguos israelitas eran de origen cananeo, que la Biblia, digamos, dice lo contrario. O sea, siempre discrimina lo israelita de lo cananeo, aún hablando la misma lengua. Y sin embargo, ese arqueólogo lo dijo, no, eran los mismos cananeos. Y es algo que bueno, ahí vemos, es algo a favor en la historia, aunque, bueno, digamos, Israel Finkelstein es un asalariado de Israel, bueno, él no tampoco se va a poner mucho en contra de eso, pero por lo menos como profesional dijo una verdad. Y bueno, y así muchas cosas como que el templo de Salomón, eso no hay prueba de su existencia, ni siquiera la existencia del mismo Salomón ni del mismo David. Eso pueden ser personajes tan míticos como lo fueron el rey Arturo, en la literatura, digamos, en la mitología y la literatura británica. Entonces, bueno, hablando acá de esto de lo que pasó con Sykes-Picot y después con la declaración Balfour, bueno,
digamos, es la utilización que siempre han hecho los imperios de los pueblos. Necesitaban que los árabes combatieran al Imperio Otomano, por lo tanto les prometieron algo, pero a su vez ya tenían algo prometido al sionismo. Y bueno, muchos dirán, no, la promesa fue desde 1917 cuando se hizo la declaración Balfour. No, eso ya, digamos, ya se venía calentando desde el siglo XIX. Es más, se dice que el señor Balfour era de una mentalidad casi muy parecida a la que tuvieron los puritanos británicos de aquella época del siglo XVI, cuando muchos los expulsaron o se fueron a Norteamérica, o en la época de Cromwell, ¿no? Pero Oliver Cromwell, que fue uno de los ministros británicos que tuvo mucha influencia, que llegó a decir que había que enviar a todos los judíos a Palestina y así bajaría el Mesías y viviría entre la humanidad por más de 100 años. Entonces, aquí vemos algo, no es cuestión del judaísmo, es cuestión del sionismo. El sionismo es el que ha tomado, se ha basado en narrativas cristianas, ni siquiera en narrativas judaicas, porque hasta donde tengo entendido, el Talmud prohíbe el retorno colectivo. El Talmud no habla, o sea, que el Talmud es la Torah oral, que según los mismos judíos, ellos no hablan de un retorno colectivo. Ellos hablan, sí, de la redención, hablan de peregrinaje, pero ellos no hablan de retorno. Y entonces, este señor Cromwell decía, hay que enviar a los judíos. Y entonces eso le gustó mucho a los sionistas, que bueno, que usted sabe, los sionistas nacieron a finales del siglo XIX. Y el señor Balfour era de esa idea. Y usted sabe muy bien que muchas cosas del sionismo y de los puritanos y de las iglesias cristianas que se han derivado del puritanismo, por ejemplo, en las iglesias pentecostales, coinciden mucho con la posición del sionismo y de hablar de que son el pueblo elegido, el pueblo de Dios, el que tiene que retornar para que la humanidad viva en paz. Entonces, aquí vemos que como la cultura occidental, con esa forma cristiana, digamos, pentecostal, puritana, ayudó a darle bases de pseudo argumentos al sionismo para que ellos también pudieran, digamos, tener un espacio en Palestina, que entre otras cosas, el espacio que se le concede o que tiene el sionismo en Palestina es en un momento en que los europeos se están lanzando sobre África y sobre Asia colonialmente. Usted sabe que en 1895 fue la conferencia de Berlín en la que se repartieron África. Y entonces se está coincidiendo con esos tiempos. Se coincide en una Alemania que es nacionalista, unos que dicen que no, aquí el que no sea el que no tenga una familia tradicional de origen alemán, cristiana, no es alemán. El que es polaco, no sea católico, no es polaco. Eso pasaba en el centro y oriente de Europa. Y esas cosas la copió el sionismo. Había que practicar el judío, entonces ya daba otra identidad. Ahí vemos un problema, que se está dando identidad según la religiosidad y no según la cultura. Y en aquella época, judío en sí en Europa, era cuando se veía a las personas que eran de origen askenazi. Y aún en Estados Unidos, cuando se habla de judío, es a aquellas personas que son askenazi, que hablan en yiddish. Y ese concepto lo fueron transformando hasta llevarlo a que es el mismo judío de la antigüedad, de la época en que la Judea de Palestina, que eran culturalmente arameos, porque hablaban arameo, anteriormente habían sido culturalmente cananeos, porque hablaban cananeo, y también habían tenido influencias helénicas. Entonces aquí vemos, digamos, esas promesas, digamos, es un reparto colonial. Palestina fue una parte del reparto colonial al sionismo, que siguió su parte, así como Francia entraba en el norte de África y en el Sudán, que llamaban el Sudán francés, o en Gran Bretaña entraba en
en el Sudán, al sur de Egipto. Igualmente, así también se repartieron ellos. Bueno, Siria, Líbano para Francia, Jordania a británicos, Palestina va a ser para los sionistas. Aún, bueno, Palestina sí es un proyecto colonial del sionismo, aunque bueno, haya generaciones de personas viviendo ahí que hayan traído, es un proyecto colonial. Así es, lastimosamente, pero tanto que estamos vivos y hay generación y generación palestina, tanto musulmana como cristiana, como la mayoría de nosotros en América Latina, rechazamos esta narrativa y creamos en Cristo, el palestino por excelencia, el primer mártir palestino, con las manos del mismo salvajismo y este proyecto colonialista, el que fue hace 2000 años hasta el día de hoy. Ariel, vamos a una pausa y ya regresamos. Otra vez, bienvenidos con Palestinos por el Mundo, con el hermano, el gran historiador para mí y el hombre de mucha sabiduría desde Colombia, con nosotros de nuevo. Y, francamente, Ariel, yo quisiera seguir con el mismo ritmo. Así históricamente no tienen derecho, ni religiosamente, porque yo como cristiano rechazo esto. Tengo mis derechos también. Un protestante o un evangélico no sabe el cristianismo mejor que uno que nació en esta tierra donde nació la primera iglesia cristiana. Pero seguimos con Sykes-Picot, ahora Balfour, Inglaterra como ocupante de Palestina y el resto del mundo árabe. Un mandato que tenía que preparar este pueblo para su liberación y autodeterminación. Tenía derecho de entregar, en nuestro caso, a la ONU en aquel entonces. Para Gran Bretaña, como sabemos todos, era el dominante colonial. Así como Francia cedió para que se liberara el Líbano, se liberara Siria, Gran Bretaña tenía que hacer lo mismo con Palestina y con Jordania. Pero ya el plan estaba trazado para entregarle Palestina al sionismo. Lo que pasa es que, digamos, Gran Bretaña fue demorándolo. Si usted no sabe, bueno, de pronto usted sí lo recuerda más que yo, la campaña de terrorismo que hicieron el sionismo contra los mismos británicos. Muy importante. Porque durante, digamos, desde antes de la Segunda Guerra Mundial, Gran Bretaña empezó a controlar la migración de europeos judíos hacia Palestina. Y eso molestó a los sionistas, por eso estas milicias como el Stern, que es la de Lehi, el Irgun, empezaron unas campañas de terrorismo contra militares británicos, incluso contra cuarteles, estaciones de trenes, estaciones de policía. Y es que vemos, vemos el afán que tienen ellos porque digamos, Gran Bretaña fue demorándolo porque sabía el problema que tenía encima, tanto así que después delega eso a las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas tampoco tiene digamos, en su carta magna no hay nada que diga que ellos puedan crear un Estado. Ellos lo que pueden hacer es ayudar a que esos pueblos creen su Estado. ¿Quiénes eran la mayoría en ese momento en Palestina? Los árabes palestinos. A eso había que apoyarlos, pero no, fueron ignorados, fueron subestimados, fueron subvalorados, porque hay crónicas, están redactadas donde mismo
digamos, la delegación árabe que va a la ONU a discutir, ellos plantean, bueno, se va a crear un Estado democrático laico, pero que sea judío, no, eso es inmoral, eso es inmoral contra una mayoría de un pueblo que ya lo habita, el pueblo palestino, y en su gran mayoría musulmanes, después cristianos, también había drusos, samaritanos. Entonces, esa parte se ignoró. Siempre se dijo mucho la historia de que había un país vacío, poco se hablaba de la presencia del pueblo palestino en ciudades tan importantes como Jerusalén o como Belén. A veces uno habla con personas occidentales y no saben que los cristianos que hay en Palestina son los árabes palestinos. Y bueno, incluso de las mismas iglesias, las iglesias protestantes no saben. O van y dicen, vamos a Tierra Santa. ¿Por qué dicen Tierra Santa? Digan Palestina. Es más, yo he visto gente que promociona planes de turismo y dicen Tierra Santa, pero ¿por qué les da miedo decir Palestina? Entonces, no, Gran Bretaña también fue cruel con el movimiento de liberación palestino que se empezó a gestar, digamos, desde el año 1929. Y durante toda esa década del 30 hay es represión indiscriminada. Es más, si hoy vemos que los sionistas aplican esa política de demolición de viviendas, eso es algo que le enseñaron los británicos a los sionistas. El mismo Moshe Dayan, él tenía un militar británico que decía que era prácticamente su mentor, igual que le enseñó muchas de esas prácticas. Hubo hasta ejecuciones de ancianos, porque eran líderes, de personas de más de 80 años, que eran líderes del movimiento de liberación de Palestina. Entonces vemos que ahí hay un quiebre de la continuidad de la lucha palestina. Los británicos fueron los primeros en destruir ese movimiento, ese liderazgo de palestinos. Por eso es que vemos casi que después de 2 décadas es que hay un resurgimiento de un liderazgo de lucha de liberación, porque es que hay una generación a la que arrasaron, una generación de líderes importantes. A los palestinos no se les permitía el armamento, porque sí se les permitía a esas milicias que fueron creando los sionistas. Entre otras cosas, también cuando hablamos de esas presiones del sionismo contra los británicos, es que todavía los sionistas no tienen una posición en sí con los aliados. Los sionistas también jugaban a los dos bandos, también apostaban al nazismo. Hay evidencia de correspondencia que hacía este señor que fue primer ministro, Isaac Shamir. Isaac Shamir enviaba correspondencia al embajador de Alemania en Turquía, ofreciéndose para luchar contra los británicos. Eso en plena guerra. ¿Y quién ha juzgado quién juzgó a Shamir por eso? Nadie lo juzgó. Se le recordó luego y prácticamente como dejándose en el olvido. Nadie recuerda, que Jabotinsky, por ejemplo, Jabotinsky, que fue otro de los líderes del sionismo, le ofrecía a Mussolini, decía, bueno, porque le entregamos Jerusalén al Vaticano para que y así Italia reconozca a un Estado judío en Palestina. Hubo muchas cosas así. Es más, hay un acuerdo económico entre Alemania y el sionismo, y en la desde la década del 30 hasta inicios de la Primera Guerra Mundial. Y es de transferencia económica por cada judío que fuera de Alemania, cada judío alemán que fuera a Palestina, había que dar un cierto dinero. Y era ¿en qué? Ese dinero lo daban los mismos inmigrantes que iban a Palestina en productos alemanes. Y era una forma de evadir un boicot hacia los productos
alemanes que habían impuesto las comunidades judías alrededor del mundo, pero que el sionismo alivió precisamente para llevar gente, y la gente era escogida, los mejores, los más profesionales, los más capacitados. Esas son cosas que se deben ir revisando, pero poco los medios masivos de grandes corporaciones no lo difunden. Es más, hoy en día, yo esa información la podía leer hace 10 años, hoy casi no la encuentro. Cuando se habla de la compañía Javara, que es esa relación que hay entre el sionismo y el nazismo desde la década del 30. Era el acuerdo de transferencia. Y bueno, entonces ellos hoy lloran por un holocausto. Bueno, no voy a decir que no fue o no fue, pero bueno, no son la única comunidad o digamos de pueblos que han muerto en el mundo por cuestiones de guerras, pero sin embargo, bueno, eso de poco se dice, poco se revisa, y prácticamente nos quieren siempre imponer la temática, incluso de acuerdo a cómo la difundan las películas de Hollywood, porque mucha gente aprende sobre este tema del nazismo y del sionismo, o de lo que ha pasado en Palestina, es por las películas de Hollywood y no por la historia. Así es. Mire, la verdad tiene razón. El holocausto lo respetamos, la memoria de gente inocente que lo mató el nazismo. Pero ¿quién recuerda que hay más que 10.000 rusos que murieron en el mismo tiempo, la misma época? Murieron también los gente de Hungría, gente de todos lados. Sí. Pero fue el punto y bien manejado por el lobby judío, por el sionismo, sobre la discriminación de los judíos. Aún el único, el que quiso recibir en su tierra con amor y lo apoyaron, lo ayudaron, fueron los palestinos. Lastimosamente, acusan, como dice usted, al tiempo de Shamir y otros, comunicaron con Mussolini, con el nazismo, pero sí, hasta el momento dicen que el Sheikh el Husseini fue a Alemania y los palestinos son nazistas, son terroristas, y hoy por hoy, cualquiera que abra la boca, quiere decir la verdad, está acusado de antisemitismo, de terrorista, y no sabemos, no tenemos derecho de hablar. Por eso, muy bueno que estamos siempre en Palestinos por el mundo. Regreso al tema. Yo, la verdad, sí estoy convencido que no hay legalidades. Hablamos de Sykes-Picot, de Balfour, de la partición. La partición, como dijimos, no tenía derecho la ONU de hacerlo, porque no fue consultado el pueblo palestino. Pero al mismo tiempo fue justa la ONU, fue justa la propuesta a un pueblo bajo ocupación que nació la ONU por la misma razón, para apoyar libertades, pueblos que están bajo dominios. Fue justa con los árabes palestinos en aquella decisión, por el tipo de partición, yo digo. Bueno, si vamos a hablar de partición, siempre se habla de lo que llaman las fronteras del 67 o del armisticio del 49, que es prácticamente lo mismo. Pero nadie habla de la partición o cuando hablan de los dos estados, nadie menciona la partición de la resolución 181. Es diferente a lo que actualmente está planteado en el mapa. Esa partición, aunque favorecía todavía más al sionismo, lo favorecía, digamos que más del 50%,
los palestinos tocaban más territorio. Y era una partición donde se proponía que antes que Gran Bretaña saliera, habría un comité de 5 países que ayudarían a crear las asambleas legislativas tanto del Estado palestino como del Estado sionista, y incluso plantean y que ojalá en un futuro se puedan unir en un solo Estado, se pueda fusionar. Eso dice la resolución 181. Digamos que los palestinos lo rechazan porque de verdad nadie quiere que les repartan su tierra sabiendo que son la mayoría de la población. Es lógico que lo hicieran. Ahora, si los palestinos supieran que los iban a derrotar en una guerra o que los iban a arrasar, nadie es adivino. Pero ellos, en ese momento, en el contexto de la historia, ellos tenían mucha razón en decir, no se puede aceptar algo que es inmoral. Vamos a entregar la tierra a gente que ha venido de otras partes, son ellos minorías, somos nosotros la mayoría. Por lo tanto, bueno, la ONU ahí, digamos, falló, pero sin embargo dejó ciertas cosas en esa resolución 81, que entre otras cosas, el sionismo se aprovecha de ella y dice, no, es que a nosotros nos creó la ONU, dice, Israel la creó la ONU, está la resolución 181 que lo dice. No, es que ni siquiera al sionismo le interesa la resolución 181. Si el sionismo le interesaba la resolución 181, no se hubiera extendido más allá de lo que se ha extendido. Por lo tanto, la resolución 81 está escrita, nunca se ejecutó y todo el mundo habla que con ella se creó Israel, que con ella, que prácticamente ella define el Estado palestino. No, ahí no están. El Estado palestino, es más, en ese mismo año, 1948, se declara un gobierno de toda Palestina en la Franja de Gaza, que lideraba el Sheikh Husseini, era el que lo lideraba, ese proyecto, ese gobierno que solamente lo reconoció la Liga Árabe, no lo reconoció la ONU, excepto Jordania como miembro de la Liga Árabe no lo reconoció, Transjordania no lo reconoció, digamos, porque bueno, buscaba la unión de Cisjordania con Gaza, incluso con una parte más al norte con límites con Siria. Se buscaba la unión de eso. Y Transjordania tenía sus propósitos también de extensión hacia el otro lado del Jordán. Y ellos acordaron con el sionismo ocupar esa parte para evitar un gobierno palestino. Y no es para nada extraño la razón por la cual fue asesinado posteriormente el rey jordano en la década de 50. Correcto. Entonces, ese gobierno de toda Palestina estaba ahí. Pasa es que no lo reconocían. Y ese gobierno se terminó fusionando con la República Árabe Unida en el año 58. Y duró ahí hasta que fue invadida Gaza y el Sinaí en el año 67. Y que estaba, digamos, bastante ligado con el Estado egipcio que en esa época presidía Jamal Abdel Nasser. Posteriormente ya con Anwar Sadat ya cambiaron las cosas. Pero bueno, ahí siempre hubo un gobierno palestino o un liderazgo que reclamaba por por toda Palestina, porque se llamaba Gobierno de toda Palestina y que se fusionó con un gran proyecto de República Árabe Unida. Fracasó, bueno, lamentablemente. Pero bueno, la lucha palestina no se abandonó. Y la ONU, digamos que lo que hizo fue emitir resoluciones de desagravio contra el pueblo palestino, prácticamente, como crear eso del Día Internacional de Solidaridad con el pueblo palestino el 29 de noviembre. Es un desagravio, porque en realidad es como un arrepentimiento por no haber sido justo en su momento.
y las otras que hablan de, bueno, permitir el retorno de los refugiados, permitir que no se violen los lugares sagrados. Todos sabemos que cuántas resoluciones contra el ente sionista de retorno. Otro tema, pero sí el 181. Aún la verdad, Israel nunca lo aceptó, tampoco nosotros, porque la verdad nunca vamos a aceptar que una minoría de colonos que llegan en aquel entonces a quitar lo nuestro. Palestina es para los palestinos. Hay judíos palestinos, hay ahorita orientales palestinos, de Irak la mayoría, de Yemen, y uno no está en contra de este ente. Estamos en contra de un Estado de este calibre. También el 181, para que reconozca la ONU a Israel, pusieron condiciones que tiene que respetar ciertas, hasta el mismo 181, y reconocer a un Estado palestino. Aún fueron, la verdad, parte de los ladrones sionistas, toda aquella gente, Estados Unidos, Inglaterra. ¿Cómo va a creer que de mi casa lo voy a dar 56% y para la indígena, el originario, mucho menos, y terminan agarrando un 78% y hoy toda Palestina? Pero ahorita tocando este tema de las resoluciones, para que sepa el mundo que Israel jamás respetó ni la ONU, ni resoluciones internacionales, ni cortes. Cuéntame, ¿cuántas resoluciones hay de la ONU y de la Asamblea General contra Israel? Y mientras en Irak, y bajo mentiras, lo atacaron, lo destruyeron y mataron como criminales de guerra más que 2 millones de Irak, y ahorita siguen en Siria en el mismo. ¿Cuánto Israel salió en contra de ella de resoluciones? Y si quizás lo aprobó todas, ¿verdad? Todas estas resoluciones que se han emitido desde 1949, ninguna las ha cumplido. No, yo las ha ignorado por todas, por completo. Es más, sin embargo, vemos resoluciones como la que sacaron contra Corea del Norte. Eso prácticamente enseguida, una campaña militar contra Corea del Norte, contra Kuwait, contra Irak por la invasión de Kuwait. También, eso fue rápido. Contra Libia, que permitieron que la OTAN atacara a Libia. En cambio, contra Israel no hay nada. No hay nada. Porque, digamos, el sionismo es el que manda en los estados más poderosos. El sionismo, bueno, existe Jerusalén, ahí tienen una sede del sionismo, tienen en Tel Aviv, pero el poder sionista vive en Nueva York, vive en Londres, vive en París. Ahí es donde están ellos. Están los estados más poderosos imperialistas. Entonces, más de 15 resoluciones emitidas contra el ente sionista, como por ejemplo que se permita el retorno o la compensación a los refugiados. Que no se violen los sitios sagrados de cristianos y musulmanes. Es más, no se menciona incluso que hay sitios como la tumba de José, que estaba en manos de los samaritanos, que son palestinos árabes. También ahora está en manos del sionismo. Ellos tienen la custodia de eso, alegando que los palestinos musulmanes la quieren destruir. Entonces, nadie ha tenido en cuenta o ha hecho exigir esa resolución, ni siquiera, digamos, en los tiempos de la Unión Soviética. Aunque los tiempos de la Unión Soviética se sacó una resolución que en sí
fue directa contra el sionismo porque se le denominó como una ideología racista. Que después, ya en la época, si no estoy mal, ya después que ha caído el bloque socialista por la perestroika, sí, todas estas cuestiones, no sé si fue en la época de Clinton, no sé si fue en la época de Clinton o de Bush padre, no sé qué, sí, de Clinton, se derogó la resolución. ¿Por qué? Porque muchos de los que votaron contra el sionismo hacían parte de ese bloque estaba con la Unión Soviética y después cambiaron de bando, se hicieron países capitalistas y muy capitalistas y muy prosionistas. Casi todos esos países de Europa Oriental, como Polonia, como Rumania, como Bulgaria, como Hungría, como Checoslovaquia, todos esos países, digamos, dieron un vuelco y dieron un giro en cuanto a su posición contra el sionismo. Y vemos que esa resolución fue derogada en eso. Así como también vemos que la resolución 181 también se da y se aprueba porque es que casi todos los países de África que hoy hubieran podido votar en contra de esa resolución o de Asia estaban bajo la bota colonial de Gran Bretaña o de Francia. Entonces, ahí vemos que los manejos políticos cómo influyen en resoluciones que, bueno, que no, porque, bueno, no estamos hablando si decir que el sionismo es una ideología racista, sea algo de izquierdas o de derecha, ¿no? Es algo que el humano siente porque es una ideología que habla de un supremacismo, y habla de un pueblo sin tener bases históricas. Y lo quieren imponer al resto de la humanidad ese concepto. Qué lástima, Ariel, mira cómo corre el tiempo con usted. Ya me están parando, digan que llegó el momento de pararnos. Pero lo digo algo antes de irnos, muchas gracias. Y sobre todo, que Israel es un Estado terrorista y ilegal, históricamente, religiosamente y según leyes internacionales, y jamás lo vamos a aceptarlo como palestinos. Estamos con un Estado palestino laico que tenga todos los que caben todos los habitantes de este Estado, que tienen derecho también como tienen deberes, pero un Estado judío discriminativo, racista, sí, jamás lo vamos a aceptar. Y recordamos que el final de este Estado colonialista, imperialista, está bastante cerca. Hasta el mismo Netanyahu hace poco, yo lo escuché, dijo, déjenme o ayúdenme a llevar a Israel para cumplir los 80 años. Y Dios quiere, no van a llegar a esta edad. Quiere decir, muy pronto se va a deshacer, pero no contra la gente, no contra el que vive allá. Al contrario, lo repito, un Estado laico palestino. Y muchas gracias. Bienvenido siempre, Ariel, con nosotros y espero otro encuentro, Dios quiere, ¿verdad? Sí. Muchas gracias para WOW TV y para nuestras televidentes y los palestinos y solidarios en todo el mundo.